Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Daniela Medina Ruiz, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy voy a explicar qué es el apto educativo y varios aspectos concernientes a este. En primer lugar, tenemos claro que el apto educativo se define como un proceso mediante el cual se fortalecen, se afianzan las habilidades, aptitudes y posibilidades de un individuo. De igual manera, se orientan, se corrigen y se ordenan las ideas que éste tenga. ¿Sobre qué se fundamenta el acto educativo? Pues se fundamenta bajo un encuentro, una relación interpersonal de maestro o de docente y de estudiante. Y este intercambio supone que hay una acción recíproca, ¿verdad? Son los dos, y también es una apertura real a la convivencia basada en la educación. Esto es parafraseando a Javier Augusto Nicolati. Bueno, ahorita teniendo en cuenta que ya el acto educativo es un proceso, vamos a ver quiénes son los actores principales en dicho proceso. Entonces tenemos que el primer rol lo ejecuta el docente. ¿Cuál es su rol? Encaminar al estudiante a adquirir habilidades y destrezas con el fin de que éste construya un aprendizaje de forma significativa. Cabe aclarar que hoy día se tiene presente que el rol del docente es de mediador entre el conocimiento y el estudiante. Ahora el rol del estudiante, que es el otro agente que participa en este acto, y el estudiante es una persona que debe estar dispuesta a trabajar en equipo, a trabajar de forma autónoma, a ser proactivo dentro de su proceso de aprendizaje. Y de igual forma están los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Pues es una selección de conocimientos de diversa naturaleza y que se consideran fundamentales. Hoy en día hablamos del currículum. Citando a Torres González, él dice que el currículum es un instrumento que la escuela tiene a su disposición y que le permite adaptarse a los estudiantes. Otra persona a quien decido citar en este momento porque me parece muy propicio su concepto es a Brennan, y él dice que el currículo incluye aspectos que van a satisfacer la heterogeneidad de la escuela, teniendo en cuenta que la escuela es diferente. Entonces el currículo actualmente es estandarizado, pero la escuela lo adapta de acuerdo a sus necesidades. Entonces, claro, los agentes o los elementos o los que participan en el acto educativo. Luego tenemos también qué papel juega el reconocimiento del sujeto dentro del acto educativo. Ya sabemos que el sujeto es el estudiante, la razón de ser de dicho acto educativo. Entonces, reconocer al sujeto es tener en cuenta que está en la capacidad de obrar, primero de pensar y luego de obrar libremente. También él es libre para decidir de forma autónoma, y también requiere de la dimensión social para desarrollarse de forma integral. Es decir, no es una isla, él requiere de su contexto para poder fortalecerse y para poder desarrollarse. Entonces el papel que juega el conocimiento del sujeto en el acto educativo es que es un derrotero, es una guía por la cual quien lidera el acto educativo, en este caso el maestro o la institución, se guía para continuar el proceso formativo. Cuando se conoce la población en la cual se está trabajando, es mucho más fácil y significativo poder establecer metas de aprendizaje, poder establecer procesos dentro de la acción educativa. Bueno, también otra pregunta que se va a responder en este conversatorio es ¿cómo se articula la educación y la pedagogía en la comprensión del acto educativo? Hay que tener en cuenta tres conceptos fundamentales antes de responder la pregunta. Primero, articular, luego educación y luego pedagogía. ¿Qué es articular? Articular es relacionarse, en este caso relacionar en pro de la educación. Estamos hablando dentro de ese contexto. ¿Qué es educación? Pues citando a Lizardi, él define educación como una tarea social que abarca todo el ciclo vital del individuo, a quien facilita el desarrollo de su razón crítica dentro de la tradición cultural dada. Entonces hay que tener en cuenta que educación incluye el ciclo vital del ser humano, por supuesto, teniendo en cuenta la cultura, es decir, es algo inherente a los seres humanos. Pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía puede definirse como ciencia y como arte.
Como ciencia, pues es la aplicación de las leyes naturales al entendimiento humano, a la razón individual, es decir, la aplicación de las leyes naturales del entendimiento humano al desarrollo de la razón individual. Y como arte es un conjunto de recursos y conocimientos que emplean los educadores en la construcción del conocimiento. Esto es con base en lo que dijo, o parafraseando, a Eugenio María de Hostos. Entonces, teniendo en cuenta cuál sería la relación, el tipo de relación que tienen estos dos términos, pedagogía y educación. Y es una correlación causal pragmática. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues como la educación es el objeto de estudio de la pedagogía, ellas interactúan entre sí. Es decir, sin educación, pues no hay pedagogía porque no tiene razón de ser, no tiene objeto de estudio. En esta correlación se evidencia un momento teórico y práctico, por eso se llama correlación, porque lo que pedagógicamente se ha estudiado necesita verse dentro de una práctica, que es el acto educativo como tal. Teniendo en claro ya estos conceptos, también vamos a hablar de qué implica pensar en la formación de escenarios educativos escolarizados. ¿Qué son escenarios educativos? Un escenario es un espacio destinado para desarrollar pues, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que pensar en escenarios escolarizados está directamente relacionado con el quehacer del educador o del docente, porque él en su trabajo de moderador, de guía, es quien se encarga de proporcionar, de orientar y de ambientar un espacio en el cual los estudiantes puedan desarrollar todo, pues, la meta de aprendizaje, ¿verdad? Podríamos decir que es un espacio que debe ser propio y que da pues oportunidad para que estos personajes principales salgan a escena, que serían pues nuestros educandos. ¿Qué se debe tener en cuenta durante la formación de un escenario? Pues se debe tener en cuenta una estructura, es decir, qué competencias se van a lograr, cómo se van a lograr, en qué tiempo se van a lograr y en qué orden se van a lograr. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la creación del escenario escolarizado es un contenido, y este contenido pues es relacionado con el currículo. Es importante aquí resaltar que este currículo, pues también, como ya lo decía anteriormente, debe estar adaptado de acuerdo al contexto y a las necesidades de dicha población escolar. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta son las tareas, las cuales sirven como herramienta o estrategia de afianzamiento para los estudiantes. Dentro de este proceso de tareas se va a tener en cuenta los aspectos de la evaluación, los tres tipos de evaluación que serían la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. De igual forma, también es necesario hacer un proceso de planificación en la construcción de tal escenario. Es necesario analizar qué recursos humanos, tecnológicos, físicos, materiales, ambientales son necesarios para pues, dicho proceso. Y finalmente, ¿en qué consiste entender el acto educativo desde una perspectiva ética y política? Teniendo en cuenta que la educación es un proceso inherente al ser humano, los aspectos como la ética y como la política también están fundamentadas pues, en dicha concepción. Así que cuando la educación es vista desde este aspecto, pues daría como resultado seres humanos más íntegros, ya que la ética lo que busca es que pues, el ser humano esté dotado o fortalecido en sus capacidades para decidir pues, lo que está bien y lo que es incorrecto, de acuerdo también al contexto donde se desarrolle. De otra forma, pues la política lo que hace es la ciencia que se encarga de estudiar pues, las acciones gubernamentales de una sociedad. Así que si la educación se encamina o se analiza y se enfoca desde esta perspectiva, pues el resultado sería ciudadanos conscientes, libres y con decisiones inteligentes pues, a la hora de elegir. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de claridad pues, dicha actividad, dicho discurso.